Buenas a todos, bienvenidos al programa Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. Soy Francisco Galeano con ustedes para hablar hoy de este interesante tema que anunciamos acerca del reduccionismo de la ciencia y el reduccionismo de la fe. Hoy Raúl Fernández pues no nos puede acompañar, nos acompañará en nuestra próxima programación, así que lo disculpamos por no asistir a este. Vamos a ver nuestras redes. Ustedes pueden ver toda la programación de Casa María del Caminante en YouTube, en Facebook, Casa María del Caminante, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, y también, si es bien habido por ustedes, si quieren hacer donación a toda la labor que hacen las hermanas vicentinas, pueden donar al siguiente enlace. No solamente es para la programación, sino para toda la labor humanitaria que ellas hacen en Miami y en el mundo entero. Bueno, eh, un gusto estar con ustedes y poder compartir este tema tan interesante acerca del reduccionismo de la ciencia. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué será esto del reduccionismo? Como su nombre lo indica, es como una reducción de pronto de su verdadero valor, una reducción de pronto de lo que significa. La ciencia, ¿qué quiere expresar la ciencia? ¿Qué entendemos los seres humanos por ciencia? Ciencia es el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido eh, a través de los tiempos, es como la cultura del hombre, lo que el ser humano va aprendiendo acerca de su mundo y de donde vive, y a eso lo llamamos ciencia. Pero muchas veces, como seres humanos, pues al observar la realidad solamente con nuestros cinco sentidos y con nuestra limitada también análisis mental que podemos hacer de la realidad, pues a veces concluimos que todo lo que vemos es la realidad. Por ejemplo, en un tiempo se creyó que la Tierra era plana. También se llegó a creer que los microorganismos no existían porque no los podíamos ver a simple vista. También se llegó a creer que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Bueno, son diferentes percepciones que tenemos de la realidad y que llegamos a creer que la manera como percibimos todo, pues que es lo real. A eso se le llama ciencia. La ciencia, pues todo el tiempo está transformándose y está generando nuevos, por decirlo así, paradigmas o modelos de qué es la realidad. Pero últimamente hay un nuevo modelo de la ciencia que se llama el método científico. Resulta que nosotros los humanos llegamos a creer que el método científico era ya lo máximo, era lo más alto que podíamos alcanzar para descubrir toda la realidad y que la ciencia pudiera avanzar. Pero resulta que hasta el método científico tiene una transformación y tiene un cambio. Y esta transformación y esta necesidad de cambiar este método científico lo propuso un biólogo. Este biólogo, que ya hemos hablado de en nuestro programa, se llama Luigi van Bertalanffy. ¿Por qué se dio cuenta que tenía que cambiar este método científico? Porque él estudiaba los seres vivos, él estudiaba la biología. Luigi van Bertalanffy encuentra que el método científico es reduccionista, es decir, elimina muchas partes ciertas de lo que es la realidad. Entonces, para que ustedes me entiendan, él al estudiar la vida se dio cuenta que existen unas características emergentes de la vida, algo que también hemos planteado ya en este programa, como la vida. Entonces, en un cuerpo humano, por ejemplo, los científicos tradicionales con el método científico dijeron la vida debe estar en la mente, la vida debe estar en el corazón, la vida está en los pulmones. Entonces ellos investigando, pues buscaban la vida en cada uno de los órganos aparte, pero resulta que no encontraban la vida, porque si sacaban el corazón de un cuerpo humano, pues el cuerpo se muere y el corazón también, o si lo hacen con los pulmones, o si lo hacen con el cerebro. Entonces, ¿dónde está la vida? La vida no solamente es una causa, no está restringido por el método científico de causa y efecto, sino que la vida es una característica que emerge cuando todas las partes del cuerpo, cumplen su función.
Cuando todas las partes del cuerpo cumplen su función, emerge una característica más importante que las mismas partes, y es la vida, es la conciencia del ser humano. Y esa vida incluso lo regula a todos. Incluso esa vida es invisible, no se puede buscar en ninguna parte del cuerpo aislada, sino que es algo que emerge cuando todo funciona correctamente. Entonces, Berta Lanfi encontró que en el método científico tradicional no se podía deducir que existían características emergentes que nacían cuando todo funcionaba correctamente. Entonces era reduccionista. Y este método científico, por ejemplo, parte de unos argumentos que llevan al hombre a reducir su pensamiento dentro de lo que es la humanidad. Entonces, por ejemplo, el método científico fue aplicado a la teoría de la evolución de las especies. Entonces, se creyó en un principio que el hombre provenía del mono. Y entonces nosotros surgimos por evolución. Los seres humanos van evolucionando hasta que van transformándose, pero entonces, por esta transformación, no necesariamente tiene que existir un Dios, sino que Dios simplemente eh, es alguien que se cree es una creencia, cuando no podemos explicar un fenómeno, entonces se lo atribuimos a Dios. Entonces, esta ciencia reduccionista que no se da cuenta que todos los elementos se conforman para generar algo, sino que simplemente ve las cosas de una manera lineal. Entonces, en este método reduccionista no se podía estudiar la vida. Con este método reduccionista se concluyó, por ejemplo, que el hombre viene del mono y entonces no existe un Dios, o se concluyó, por ejemplo, que como existió un Big Bang, entonces tampoco existió Dios, porque esto fue de una explosión. Entonces, Bertalanffy se da cuenta que este método tradicional es reduccionista. ¿Por qué? Porque no está contemplando todas las partes del todo funcionando armónicamente y en conjunto para generar características emergentes nuevas y más importantes incluso que las partes. Entonces, él repostula y replantea el método científico. Entonces, él nos habla ahora de un método científico que estudia el todo para entender las partes y estudia las partes para entender el todo. El otro método científico era inductivo o deductivo, pero no integraba las cosas. Entonces, así, el ser humano con ese reduccionismo pudo entender la realidad. En un momento llegó a creer que la Tierra plana, llegó a creer que los microorganismos no existían, creía que no había después de la muerte, llegó a creer muchas cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque reducía el valor del conocimiento simplemente a una visión. Bueno, pero esto no solamente ha pasado en la ciencia, sino que también ha pasado en la fe. Entonces, también hemos hecho reducción del mensaje de Dios. Y esa reducción ha sucedido desde el inicio de la fe. Entonces, si nosotros vemos, siempre Dios va a mandar sus profetas o sus mensajes para que el pueblo realmente retome el rumbo de entender la magnitud del pensamiento de Dios. Entonces, lo mismo que pasa en la ciencia que es reduccionista, lo mismo pasa en la historia de la fe. Y podemos verlo, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento, como fue Isaías. Isaías fue una persona que no fue muy querida por el pueblo judío, porque precisamente estaba todo el tiempo recordándoles a sus reyes que no tomaran decisiones erradas. Los reyes querían unirse a otros pueblos en poder y a otras creencias, y entonces Isaías decía, no, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que el pueblo judío se mantenga limpio y se mantenga en la línea y que mires la cara de Dios y no el poder y las riquezas de otros pueblos. Entonces, Isaías no fue querido por los reyes de los pueblos judíos, pero fue una persona que vino a recordarles que el mensaje de Dios no se reduce, no es algo solamente para un momento, sino que es incluso para el futuro. Isaías pues fue un mártir precisamente del Antiguo Testamento
Y la historia continuó y podemos ver después cómo Juan el Bautista, que también es muy importante ya en los nuevos evangelios, ¿verdad? Que es el profeta que ya recibe a Jesús, cómo fue encarcelado, porque igual le decía a sus reyes que tenían que tener unas vidas rectas, tenían que ser, eh, tenían que ser cumplidores de los mandamientos de Dios. Y los reyes pues no lo querían así y buscan a Juan el Bautista para vengarse por todas las cosas que dicen de él, porque estos reyes pues tienden a reducir el mensaje de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento hubo reduccionismo de la fe y los profetas, como vemos, muchos de ellos fueron perseguidos. Y Jesús también, siendo Dios, pues también llega al pueblo judío a mostrarle al pueblo judío que el mensaje de Dios es más profundo, que no es un reinado de violencia, no es un reinado de poder, sino es un reinado de amor, de misericordia, de amor al prójimo, de comunidad. Entonces, cuando llega Jesús, pues el pueblo judío también opta por lo mismo que ha hecho con todos sus profetas y todos aquellos que están llevándolos por el camino de Dios. Y para los cristianos, podríamos decirlo después de la muerte de Jesús, el catolicismo ya, cuando nosotros estamos ya evangelizados y ya la iglesia pues ha adquirido un poder en Europa, también se reduce muchas veces la idea de que ha traído, cuál es el mensaje de Jesús, y Dios toma a santos como Francisco de Asís para restaurar la iglesia. A Francisco de Asís Dios le muestra cómo la iglesia está tambaleando, cómo tiende a destruirse, ¿verdad? Porque en aquella época, por decirlo así, el clérigo ha reducido el mensaje de Jesús simplemente a una evangelización a través del púlpito, pero sin ninguna acción social. Entonces, Francisco de Asís llega para enseñarnos que hay que amar al prójimo, que hay que servir a los más necesitados, ¿verdad? Y a su vez muchos santos que también siguieron a Jesús, inspirados por Dios, comienzan a crear comunidades, que el Papa aprueba estas comunidades porque el Papa también recibe el mensaje de Dios de que la iglesia se está tambaleando y que los que les van a restaurar, pues son estos santos que vienen a hacer una ayuda al prójimo invaluable. Francisco de Asís pues se dedica a ayudar a los leprosos, pero crea una comunidad que después ya todos conocemos en el mundo entero, abarca muchísimas otras cosas como la educación, la salud, bueno, infinidad de cosas de servicio hacia los más necesitados. Francisco de Asís repercute hasta los días de hoy con todas sus obras de caridad y no solo él, sino muchos de los santos que comienzan a tener un mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios definitivamente es de amor. Bueno, también hay veces hay reduccionismo, por ejemplo, con lo que se piensa acerca de Dios. Esto fue lo que fue también lo que le encarga Dios a Bernadette en Lourdes. Entonces se creía que la Virgen no era virgen, había comenzado a hacer un reduccionismo acerca de la gracia de Dios, de lo que puede lograr Dios con el Espíritu Santo, y entonces se comenzó a creer en una época que la Virgen no era virgen, sino que había tenido más hermanos, Jesús había tenido más hermanos, y José pues había tenido un amor humano con María. Y se aparece la Virgen en Lourdes a una niña, la más humilde, ¿verdad? Y todo el mundo comienza, casi siempre todas estas personas, así como los profetas, pues son personas que son estigmatizadas y son perseguidas y son denigradas por considerarlos locos. La Virgen se le aparece a Bernadette y le dice su nombre y la gracia, eh, la advocación con la que ella viene. Y precisamente esa advocación lo que hace recordar es que la Virgen precisamente es virgen, que fue el Espíritu Santo la que concibió a Jesús en su vientre. Entonces, no solamente se queda ahí, sino que Bernabé también habla de humildad,
porque era una cueva donde habitaban los marranos y el agua estaba contaminada. Y la Virgen le pide a Bernadette que tome agua del pozo donde los marranos estaban, y con acto de humildad la niña lo hace, mostrándonos que la humanidad debe ser humilde para que podamos acceder a esas gracias que Dios nos otorga. Entonces, durante toda la historia de la humanidad ha habido reduccionismo, pero Dios siempre ha buscado sus apóstoles, sus profetas, sus designios, sus enviados, o incluso las mismas apariciones marianas vienen a recordarnos que el mensaje de Dios es más profundo y va más allá. Por ejemplo, también podemos ver la aparición en Fátima a tres pastorcitos, donde la Virgen nos advierte que la iglesia misma se puede confundir con, con ese mensaje comunista de liberación falsa. Nos hablan de una liberación falsa los comunistas, de que vamos a adquirir realmente la libertad social, y la Virgen viene a advertirnos de los errores de Rusia que se van a propagar por el mundo entero. Y precisamente se lo dice a unos niños pequeñitos, y estos niños pues son encarcelados, son maltratados, son denigrados, como todos los profetas, y eso es un signo de que el mensaje precisamente es de Dios. Entonces, siempre que hay un reduccionismo, siempre que el hombre tiende a desviarse del camino de Dios, a no comprender la magnitud de la importancia del mensaje de Dios, pues el Señor sigue hablando, y, una de las herramientas de Dios pues es la Virgen. La Virgen viene a darnos mensajes, y viene a darnos mensajes precisamente a personas muy humildes que nos lo transmiten a toda la humanidad, y a decirnos que Dios es más de lo que nosotros creemos, y el mensaje de salvación es mucho más amplio. Y hoy uno de los enviados más importantes de Dios, pues es precisamente el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI viene a decirnos y a traernos la importancia de construir la civilización del amor. Entonces, el Papa Pablo VI viene a decirnos que no podemos quedarnos, la iglesia no se puede quedar atendiendo a una humanidad pecadora, eh, simplemente siempre, por decirlo así, eh, perdonándola y aconsejándole, pero dejándolos en un mundo donde hay pecados, sino que nos dice hay que transformar ese mundo. Hay que traer esa civilización del amor al mundo. Si Jesús, cuando llegue Jesús, nos encuentre con una civilización de amor, que llegue Jesús, como lo dice él mismo en su palabra, como las vírgenes que realmente llenaron sus lámparas de aceite y estaban pendientes en la llegada de, de su maestro, de su esposo, que es Jesús. Que la iglesia esté pendiente y, y y al día con todo lo que nos encargó Jesús. Así como Jesús nos muestra, nos habla de los empleados inútiles en muchas de sus parábolas, ¿verdad? Que les da el dinero, pero fueron y lo guardaron y no hicieron nada con el dinero. Pues así es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios y el reino de Dios es algo que no se guarda ni se esconde bajo una alfombra, sino que se pone en la parte más alta, es la luz que alumbra a la humanidad, y Jesús nos dice hay que ponerlo en la parte más alta para que todos lo vean y todos sepan cuál es la luz. Y el papel del Papa Pablo VI, pues precisamente fue ese. Además lo introdujo dentro de la iglesia. Nosotros como personas de la iglesia, creyentes en Jesús, pues no podemos quedarnos esperando a que llegue Dios y nos dé la solución, sino que nos dice, nosotros como seres humanos tenemos que comenzar a construir la civilización del amor. Tenemos que emprender ese camino de traer ese reino de Dios a la tierra. El Papa Pablo VI, igual que todos los profetas, fue perseguido, fue calumniado, fue denigrado incluso por la misma iglesia, por muchas de las directrices que él dio en la iglesia, y también fue criticado por la civilización del amor. Eh, pero fíjense que en este momento de la humanidad, donde nosotros como seres humanos
estamos siendo agredidos, por decirlo así, los que creemos, los que tenemos fe, estamos siendo agredidos por el progresismo, estamos siendo agredidos por unos movimientos políticos que odian a Dios, que son ateos, que quieren educar a los niños en aberraciones sexuales, como es el homosexualismo, que hacen dibujos animados, películas para desviar y enseñar el pecado como algo normal, que nos atacan con el comunismo, quieren crear unos gobiernos ateos, dictatoriales, donde suprimen todas las libertades del ser humano, las libertades religiosas. Hoy los católicos, hoy los creyentes en Dios estamos siendo atacados y hoy más que nunca toca comenzar a construir esa civilización del amor, esas comunidades cristianas de amor, donde realmente se viva el Evangelio. Como dice el Señor, hay que salir del mundo, no podemos seguir empapando nuestras manos ni contaminando nuestras manos de lo que es el mundo y sus pecados, sino que tenemos que construir ese reino de Dios en la tierra. Y el Papa Pablo VI es como ese gran enviado de Dios en una época turbulenta, donde comienza a atacar el comunismo, donde llega a Italia, llega al mundo entero diciendo que la libertad y el ateísmo es la verdad, donde llega esa liberación sexual diciendo que hay que consumir las pastillas anticonceptivas que vuelven a la mujer un objeto sexual. El Papa Pablo VI se enfrenta ante todos estos cambios que hoy los vemos en el mundo entero. eh, Él se enfrenta y sigue con la moral de la iglesia y sigue y rechaza esas pastillas anticonceptivas y rechaza la utilización de la mujer como un objeto sexual, y nos promueve construir la civilización del amor. Entonces, el Papa Pablo VI es un gran profeta de estos últimos tiempos que nos está dando la guía y le está dando la guía a la iglesia para que construyamos un mundo mejor, una realidad mejor, una comunidad mejor de seres humanos y de laicos. Entonces, este gran papa y también persona, a pesar de que estaba en el papado, tuvo muchos sufrimientos precisamente porque algunas partes de la iglesia pues lo rechazaron y lo atacaron fuertemente. Y no solamente partes de la iglesia, sino lo atacaban las grandes multinacionales que querían la liberación sexual y, y muchos grandes emporios de mafias y poderes políticos. Entonces fue una persona que sufrió mucho, pero logró sacar su pontificado adelante y dio esta gran bendición para la humanidad, este camino a seguir que es la civilización del amor, el cual Juan Pablo II también la retoma y la promueve. Y para construir esa civilización del amor, lo importante es la familia, ese es el eje de la civilización del amor. Juan Pablo II nos lo reitera y lo propone. Dice, los valores de la familia son el ejemplo para construir esa civilización del amor, es decir, el orden de la familia a nivel social, comunidades católicas, cristianas, de laicos, unidas a los religiosos para que podamos construir un mundo mejor. Entonces, hoy tenemos ese gran reto que nos deja el Papa Pablo VI para que construyamos un mundo diferente, para que nos salgamos del mundo y trabajemos en esa civilización del amor. Y esa civilización del amor, algo importante es que la civilización tiene que ver con la ciencia. Y la ciencia lo que está haciendo es descubriendo a Dios. Entonces tenemos que los católicos adentrarnos a conocer y a proponer realmente una ciencia que sea ateísta, que, que demuestre que Dios es la parte fundamental del ser humano para que todo funcione bien. Lo que hace el reduccionismo científico. El reduccionismo científico no sabe de dónde viene la vida en el cuerpo humano. Se les olvida que existe un Dios y Dios es el que nos da la conciencia. No solamente son los órganos del cuerpo funcionando bien para que exista un ser humano y pueda tener vida, sino que Dios lo complementa dándole conciencia, dándole alma, porque Dios también hace parte del todo para que la realidad y la vida se den. Entonces, Dios es parte fundamental del conocimiento del hombre, de la ciencia, y es algo que tenemos que integrar para crear una cultura realmente cristiana y que nos lleve hacia ese reino de Dios que el Papa Pablo VI pues, nos propone con la civilización del amor.
Entonces, este era el mensaje que queríamos traer hoy en este programa. No nos quedemos, no reduzcamos la fe a una simple creencia. La fe es una verdad, así como Jesús lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es verdad, no es solamente creencia, es una verdad y nos va a llevar a la vida. O sea que la civilización del amor nos tiene que llevar es hacia la vida y no hacia la muerte, como hoy en día las grandes potencias de la humanidad construyendo bombas atómicas pueden llevar a toda la humanidad. Entonces, este es el mensaje que les dejo hoy. Recuerden a estos grandes profetas de la iglesia, recuerden las intervenciones de la Virgen para llevarnos a entender mejor ese mensaje de Dios. Recuerden este profeta tan importante de la iglesia, el Papa Pablo VI, que nos propone la civilización del amor. Entonces, no siendo más por hoy, les agradezco su atención. Espero que nos veamos en el próximo programa de Dios y la Ciencia y Dios los bendiga.